Bienvenidos a la quinta sección de nuestra serie Identificando al Anticristo. Tenemos una pregunta pendiente de la sección anterior y es: ¿puede encontrarse alguna pista en la Biblia que demuestre que el Anticristo ya existía desde el tiempo de la Iglesia Apostólica? Que no es algo que surgirá en el futuro, sino que viene ya desde épocas muy remotas. Decíamos que hay suficiente base bíblica para demostrar eso. Entremos un poco en eso. Veamos algunos de los textos que así lo demuestran, que el Anticristo ya existía en tiempos de la Iglesia Apostólica. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No olviden que para los hermanos de la época apostólica, ellos estaban viviendo el último tiempo, que inicia con la primera venida de Cristo a este mundo. Pero ese es otro punto a tocar en otro momento. Nos dice el texto que ya existía, y no solo un anticristo, sino varios. Primera de Juan 2:9, siguiente texto. Salieron de nosotros, refiriéndose a los anticristos que ya mencionó, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Noten que dice que estos personajes a los que se les denomina anticristo salieron de nosotros, ya desde su época. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya había anticristo en tiempos de Juan. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y noten lo que sigue, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está hablando Juan en su época. Y dice el anticristo ya estaba en el mundo. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Noten que, aunque por supuesto esto estaría dándose también a futuro, mirando desde el tiempo de Juan, ya en su época él decía, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ya existían, era algo presente en la época de Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En estos textos leídos hay información más que valiosa respecto a la identificación del anticristo, porque señalan no solamente la época en la que ya estaba activo, sino que con definida claridad y puntual exactitud apuntan hacia las doctrinas o enseñanzas que lo caracterizan al anticristo. En cuanto a lo que a las doctrinas identificatorias del anticristo se refiere, estaremos analizándolo en otra sección de esta misma serie. Por ahora, es necesario
centrarnos en el hecho corroborado por las Escrituras, ya leídas, en cuanto a que el surgimiento del anticristo no debe buscarse en el futuro. Algunas frases que recalcan esta realidad. 1 Juan 2:18. Así, ahora, dice Juan, en la época de él, han surgido muchos anticristos. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Salieron para qué. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. 1 Juan 4:3. Este es el espíritu del anticristo. Ahora ya está en el mundo. Y 2 Juan 7. Han salido por el mundo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En estos textos, en más de una docena de formas, se recalca que el anticristo ya actuaba en los días del apóstol Juan. Por lo tanto, buscar su surgimiento en el futuro es ignorar o de otra forma evadir la información bíblica aquí contenida. Y con ello la única forma segura de identificarlo. Ahora bien, seguramente que al leer estos textos, que estaremos viendo como ya se mencionó en otra sección, ha surgido la inquietud de ¿por qué se menciona anticristos en plural? ¿Es que son varios? Es necesario aclarar esto antes de avanzar hacia la tercera pista. Es importante aclarar aquí, junto con Simon J. Kinsmaker, que en el caso específico de Juan el Apóstol, él, nos dice este autor, no está interesado en identificar a un individuo en particular. Él apunta a un principio que predomina en personas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo. Juan se opone a este principio de apostasía y por consiguiente enfatiza en sus epístolas el principio del anticristo en vez de su persona. Sigue diciendo otro autor sobre lo mismo. El plural indica que no se refiere a ninguna manifestación específica, sino que clasificaba como anticristos a todos los adversarios heréticos. Esto es muy importante entenderlo. Sigue diciendo este otro autor, el cristianismo todavía estaba en su infancia, sin embargo, ya habían prosperado varias falsas enseñanzas y estaban atacando a la joven iglesia. La idea en el uso plural del término anticristo, entonces, es que el anticristo está ya presente en los que niegan a Cristo. ¿Vamos captando el punto? Repito, el anticristo está ya presente en los que niegan a Cristo. De nuevo, debe notarse que el énfasis en Juan es el espíritu del anticristo, que gobierna a estos anticristos precursores del verdadero y real anticristo, así como falsos cristos harían su aparición antes de la real falsificación de la segunda venida de Cristo. Y así como falsos cristos vendrían antes de la aparición final del falso profeta de Apocalipsis 13:13, 19:20 y Marcos 13:22. Desde esta perspectiva, ¿cómo podemos afirmar que el anticristo ya existe y que por lo tanto no debemos buscar su surgimiento en el futuro? ¿No hay aquí una contradicción en sí? En verdad no. Para entenderlo, se hace necesario reconocer que el anticristo real, aquel del cual el hombre de pecado en los escritos de Pablo no es más que su representante, es en realidad el mismo Satanás, el real adversario y usurpador del lugar de Dios. Lo que sucede es que el anticristo escatológico, el que habría de surgir según Daniel como un cuerno pequeño, es su representante visible aquí en la tierra.
pero responde a las órdenes y planes del real anticristo, que es Satanás mismo. Y el espíritu del real anticristo, Satanás, estaba ya presente en los días de Juan. Y por supuesto, desde mucho tiempo antes de esa época. Su espíritu, el del anticristo, en las personas que doblegan su voluntad ante él, los convierte en anticristos, precursores de su principal representante, bosquejado en las profecías bíblicas como cuerno pequeño, hombre de pecado, hijo de perdición, etc. Es así que Satanás era el anticristo cuando se rebeló contra Dios y Miguel en el cielo. Satanás era el anticristo cuando se acercó a Adán y Eva con el disfraz de una serpiente en el Edén. Satanás era el anticristo cuando mató a Cristo en la cruz. Y Satanás será el anticristo en ese gobierno universal que se cierna sobre el mundo en el futuro cercano. Lo que sucede es que precisamente como una de las características básicas del anticristo, como ya hemos visto, es la suplantación, la imitación, el hacerse pasar por. Entonces, así como Cristo tiene su representante en la tierra, que es el Espíritu Santo, Satanás también tiene su propio representante en la tierra. Solo que su espíritu, el de Satanás, no ha dejado de manifestarse a través de varios representantes menores que el anticristo escatológico de las profecías bíblicas. Y estos, por lo tanto, son también anticristos. Y los ha habido en todas las épocas, después de la caída del hombre. Con esto aclarado, pasemos a la tercera pista identificatoria del anticristo. Pista número 3. La pista número 3 para identificar al anticristo está en el tiempo y el lugar geográfico de su surgimiento. Esto es fundamental. Repito esto otra vez. La pista número 3, bueno, en el listado nuestro, para identificar con total exactitud y sin temor a equivocarse, ¿qué es el anticristo? Está en identificar con exactitud el tiempo y el lugar geográfico de su surgimiento. Y para introducirnos en esta tercera pista, vamos a volver por unos momentos a una de las características básicas del anticristo, incorporadas en la etimología de su nombre, es decir, en el significado del término anticristo. Recordemos que ese significado es doble, ¿recuerdan? Número 1, contra, en oposición a. Y número 2, en lugar de, en vez de, etc. En este caso, tomaremos el sentido de contra, en oposición a. Porque es en este sentido que el profeta Daniel señala a este poder como la entidad opositora al Dios del cielo y a su pueblo. Veamos esto más detenidamente. El profeta Daniel, en Daniel 7:25, señala a este poder, entre otras cosas, como un poder que habla palabras contra el Altísimo. El vocablo arameo utilizado aquí en Daniel 7:25 es letzad, L-E-T-S-A-D, letzad. Hay algo muy curioso en esta palabra, porque las primeras dos letras conforman una raíz que implica un sentido de burla, escarnio, insolencia. Mientras que la segunda letra del vocablo, junto a la última o tercera, sat, la primera que mencionábamos era letz. Esta última, sat, T-S-A-D, tiene dos posibles significados. Uno es contra, es el vocablo 6655 de los números Strong, y el otro posible significado es lado, al lado de, es el vocablo 6654 de los números Strong.
Otros ejemplos del uso de esta raíz con el significado de al lado de, lo tenemos en Génesis 6:16, Primera de Samuel 6:8, que ustedes pueden revisar. De tal forma que el vocablo completo, letzat, además de ser muy curioso, es también muy sugestivo en cuanto a su significado. Creo que la inspiración divina escogió a través de Daniel un vocablo que implicara las dos características básicas del anticristo. Es decir, un poder burlador e insolente que se coloca contra Cristo, el Altísimo. Para lograr su objetivo, lo hace colocándose al lado de Cristo, en el sentido de en lugar de, como si lo representara. Hay algunas versiones de la Biblia que reflejan el haber captado esta doble naturaleza del cuerno pequeño al vertir el vocablo letzat así. Sagrada Biblia, Nácar Colunga. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo. Aquí podemos ver cómo la insolencia de este poder, implicada en la raíz let, se refleja en el término arrogantes. Otra versión, Santa Biblia, Doctor Evaristo Martín Nieto, dice, proferirá palabras insolentes contra el Altísimo. Una más, Sagrada Biblia, Serafín de Ausejo. Todas las que he leído son versiones católicas, donde se lee, y él hablará mal contra el excelso. Con estas aclaraciones hechas, intentemos introducirnos un poco más en esta tercera pista para identificar al anticristo, ofrecida ahora por el profeta Daniel desde el siglo VI antes de Cristo. El texto de Daniel 7:25 nos dice que este poder proferiría estas palabras insolentes contra el Altísimo, colocándose a la vez en lugar de el Altísimo. Proceden de un cuerno pequeño, estas palabras. Un cuerno pequeño, pero en sus comienzos, en sus orígenes. Y aquí ya nos da la pista para ubicar este cuerno o poder anticristo en el tiempo y en el lugar geográfico de su surgimiento. A ver si repito en otras palabras lo mismo. De este poder que hablaría estas palabras insolentes contra el Altísimo y intentaría usurpar su lugar, se dice que es un cuerno pequeño, pequeño. Y este dato nos va a servir en forma formidable para identificarlo en la historia. Por otro lado, lo alusivo a las grandes palabras que habla este cuerno, que de paso tiene su eco en Apocalipsis 13, es material de estudio en otra sección que veremos más adelante en esta misma serie, dentro del análisis de otra de las pistas identificatorias del anticristo. Por ahora, concentrémonos en la ubicación temporal, en el tiempo, y geográfica, en el lugar en que habría de surgir este poder pequeño. Creo que no sobra decir que a estas alturas debiéramos haber captado que cuerno pequeño y anticristo son referencia al mismo poder. Incluso la etimología de ambas referencias, como lo hemos comprobado, así lo indican. Ahora bien, para realizar esta labor, ubicar al anticristo temporal y geográficamente en lo que a su surgimiento se refiere, necesitamos entrar en otra área de la profecía de Daniel, un poco extensa, pero con muy satisfactorios resultados para el estudiante diligente y persistente. Acerquémonos entonces un poco al escenario de tiempo y lugar en que Daniel ubica el surgimiento de este poder, el cuerno pequeño o anticristo. El profeta señala que este cuerno ha surgido de una cuarta bestia, que junto con otras tres y en su respectivo orden han surgido del mar. Daniel 7:3. Y cuatro bestias grandes
diferentes la una de la otra, subían del mar. El cuerno pequeño de Daniel 7:25 surge de la cuarta bestia. Así leemos en capítulo 7 de Daniel, versículos 7 y 8. Dice así, Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, tenemos el texto y en él la tercera pista para identificar al anticristo. Según Daniel, este cuerno pequeño surge de entre, es decir, después de que ya hayan surgido los 10 cuernos de la cuarta bestia. Si logramos identificar qué o cuál es la cuarta bestia, será muy fácil dar con el tiempo y el lugar geográfico del surgimiento del anticristo. Pero para lograr eso necesitamos hacer 2 cosas antes. Número 1, establecer con total certeza que el cuerno que sale de la cuarta bestia es el mismo anticristo del resto de las profecías bíblicas. Y 2, identificar con la misma certeza cuáles o qué son las primeras 3 bestias que establecen la plataforma histórico-profética para el surgimiento de la cuarta bestia, de la que surge el cuerno pequeño después de los primeros 10 cuernos. Trabajemos entonces con el primer punto. ¿Cómo saber sin lugar a dudas que el cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia es el mismo anticristo del resto de las profecías bíblicas? Por los vínculos lingüísticos que los unen, señalándolos como uno y el mismo poder o entidad, anticristo. Tomando en cuenta que tanto el vocablo griego anti, de anticristo, significa tanto contra Cristo como en lugar de Cristo o al lado de Cristo, en vez de Cristo, etc. Y que el vocablo arameo letzat también implica estos 2 sentidos, contra y al lado de. Es fácil captar entonces que ambas entidades, anticristo y cuerno pequeño, son en realidad una y la misma entidad, el mismo poder antagónico y suplantador de Cristo. O como lo expresaran 3 insignes traductores católicos, Torres Amat, Cío de San Miguel y el doctor Juan Straubinger. Creo que se pronuncia así. Torres Amat dice: todos los escritores eclesiásticos dice San Jerónimo, opinan que esta profecía de los 10 reyes pertenece al fin del mundo y que después de los 10 se levantará otro. Este rey será, según los mismos escritores, el anticristo, del cual se habla en el versículo 25 y en el capítulo 8, versículo 23. Por su parte, Felipe Cío de San Miguel dice acerca del cuerno pequeño de Daniel 7:25 que es el anticristo, de quien en los últimos tiempos padecerá la iglesia la última y más violenta persecución que jamás se conoció. Y el doctor Juan Straubinger, en su traducción de este versículo, agrega que en este pequeño cuerno, los padres, entre otros San Ireneo, Teodoreto, San Jerónimo, Lactancio y los comentadores modernos, Maldonado, Cornelio de Lapide, Calmet y muchos exégetas contemporáneos, sean católicos, sean protestantes, han visto con razón la figura del anticristo. Después de esta breve aclaración, nos corresponde entonces indagar cuál es la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel, a fin de dar con el origen temporal y geográfico del cuerno pequeño, que surge de esta cuarta bestia. Con lo que estaríamos
encontrando a la vez el surgimiento temporal en el tiempo y geográfico del anticristo. Para ello, se hace obligatorio indagar primero y con plena certeza cuáles son o qué son o representan las tres primeras bestias del capítulo 7 de Daniel. Habiéndolas identificado, será entonces muy fácil ubicar la cuarta y con ella al cuerno que le sale después de los 10, el anticristo. Ese será nuestro próximo trabajo, porque se nos fue el tiempo ahora, así que lo veremos en la próxima sección. Que Dios les bendiga mucho.